la de San Lorenzo Real de la Frontera. San Lorenzo Real de la Frontera, que luego Santa Cruz se muda desde el lugar donde se había fundado, cerca de lo que es hoy la ciudad de San José de Chiquitos. También hemos hablado de las misiones jesuíticas de Chiquitos, tanto en Mojos como en las misiones de los jesuitas, tanto en Mojos como en Chiquitos. En el punto 3, ayer hemos hablado de la independencia de Santa Cruz. Desde los orígenes, la guerra de la independencia, los 15 años de lucha y los movimientos cruceños en búsqueda de mejores días. Y hoy nos toca avanzar Santa Cruz al inicio del siglo XXI. Vamos a ver qué es lo que se escribe aquí. Están ingresando algunos hablantes. Bien, recordamos entonces lo que vimos ayer. Si recuerdan, hemos hablado de la independencia de Santa Cruz. La independencia de Santa Cruz, que viene a ser también parte fundamental para la creación de la República de Bolivia. Y esta independencia se la logra luego de 15 años de guerras, lo que se conoce como la Guerra de Independencia. Comenzó el 24 de septiembre de 1810 y duró hasta el 14 de febrero de 1825, cuando se proclamó la independencia. En estos 15 años de lucha, los patriotas se enfrentaron contra los ejércitos realistas, los patriotas cruceños. Se enfrentaron de diversas formas, pero hubo 3 batallas muy feroces. Entre las batallas más destacadas están la batalla de la Florida, que fue el 25 de mayo de 1814, en una población que se llama Florida, en la provincia Cordillera, al sur del departamento. 3 batallas, la batalla de la Florida, la batalla de Santa Bárbara y la batalla del Pari. Las 2 primeras fueron liberadas y ganadas por Ignacio Warnes, un coronel de ejército argentino que vino a Santa Cruz. Y la tercera batalla, la batalla del Pari, es cuando Ignacio Warnes muere. Le cortan la cabeza y es expuesta en la Plaza de la Concordia. Y la batalla de la Florida es una batalla no solamente importante por el triunfo, donde Warnes da muerte al coronel Blanco, sino que esta batalla impide que el ejército realista cruce el territorio, llegue a Tucumán y pretenda tomar Buenos Aires, que ya había sido independiente desde el 1810, cuando se crea la Junta de Gobierno. Y Buenos Aires es el que manda los ejércitos, las ideas de los patriotas para apoyar estos levantamientos independentistas. Y entonces es importantísima la batalla de la Florida, y en homenaje a esta batalla es que en la ciudad de Buenos Aires, una de las calles más céntricas, de las calles peatonales, se llama Florida, en homenaje a esta batalla de la Guerra de la Independencia. Y la otra batalla es la batalla de Santa Bárbara, que la libera Warnes junto al ejército, con un grupo de soldados conocidos como los Pardos Libres, y donde también formaba parte el coronel, el Colorado Mercado, José Manuel Mercado, y el guerrillero después llamado Cañoto, su nombre es José Manuel Vaca. Ellos habían luchado con Warnes
y Arenales en la batalla de la Florida. Pero van hasta Chiquitos, a unos cuantos kilómetros cerca de San Rafael, lo que hoy es San Rafael de Velasco, y ahí celebra la batalla contra un reducto español que se había huido de Santa Cruz y se había asentado en Chiquitos. Warnes gana la batalla y se queda un tiempito en San Rafael y luego regresa a la ciudad de Santa Cruz para retomar la gobernación y ser el gobernador nuevamente en Santa Cruz. La otra batalla es la batalla del Pari, el 21 de noviembre de 1816. El Pari nos ubicamos en Santa Cruz, en el segundo anillo, Avenida Grigotá, donde hay un monumento al cacique Grigotá, se conoce como el Chiriguano, el final del mercado La Ramada. Ese es el Pari, las afueras de la ciudad de Santa Cruz, y ahí es donde pierde la vida el coronel Ignacio Warnes. Quien sale victorioso en esta batalla es el brigadier Francisco Javier de Aguilera, un realista que toma la ciudad inmediatamente y queda de gobernador de Santa Cruz de la Sierra hasta el 14 de febrero de 1825, cuando el Colorado Mercado toma la ciudad nuevamente. Sale Francisco Javier de Aguilera y al otro día se hace un cabildo donde se elige a un gobernador en Santa Cruz. Se proclamó la independencia de esta gobernación, en este territorio grande que lo hemos estado viendo en estas clases. Y una vez proclamada la independencia, Santa Cruz envió 2 diputados a la Asamblea Constituyente convocada por el mariscal Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. La Asamblea Constituyente tiene como objetivo formar una nueva nación, formar un país, y nace la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Santa Cruz, por medio de la firma de este acta de independencia, se incorpora a la República de Bolivia, a la nueva República de Bolivia. Y de ahí vienen los movimientos de los cruceños. Hemos visto que siempre están reclamando mejores días, mejores vidas, y Santa Cruz es una ciudad que estaba en la pobreza, en el abandono, en el aislamiento. Siguió pobre, solo cambiamos de administrador lejano. Lo que se quería era tener una administración local, propia, autónoma. Y entonces hubo unas luchas para los mejores días, en búsqueda de mejores días, luchas importantes, y se vieron movimientos significativos en el siglo XX. Uno de los movimientos importantes es el de Andrés Ibáñez, diputado del partido del Club Igualitario, y un movimiento popular lo nombró prefecto de Santa Cruz en 1876. A pesar que el presidente Daza había nombrado un prefecto. Los prefectos eran designados por el presidente, al igual que los alcaldes, y ellos se encargaban de la administración pública y reportaban directamente al presidente. Y esto no le gustó al presidente Daza porque había una ciudad rebelde. Entonces envía el ejército de la República y lo persiguen a Ibáñez, lo llegan a la hacienda San Diego, cerca de, esto está en la provincia de Velasco, y el 1 de mayo de 1877 Andrés Ibáñez es fusilado. Luego otros movimientos se dan como lo que se conoce como la Revolución de los Domingos. 2 coroneles, de nombre Domingo, el coronel Domingo Ardaya y el coronel Domingo Ávila. Ellos proclamaron la independencia de Santa Cruz, el federalismo, que había postulado Andrés Ibáñez.
Ellos proclamaron el federalismo, pero el presidente Arce envió al Ejército Nacional y también reprimió a los rebeldes cruceños. Seguimos en este tiempo, en búsqueda de mejores días. Santa Cruz aislada, Santa Cruz producía para subsistencia, y lo que podía vender era la carne del charque que lo enviaba a Potosí. Y luego hubo una lucha grande que se llamó el Ferrocarril o Nada. Estos son los movimientos, ¿no? El Ferrocarril o Nada es en 1924, se inicia una revuelta exigiendo que hayan líneas férreas para que unan Santa Cruz con Cochabamba. Además, este movimiento exigía la descentralización política y la descentralización administrativa de Santa Cruz. Se formó una junta de gobierno para ello, estaba presidida por Pablo Roca y por Cástulo Chávez. Bueno, sin ninguna novedad, el presidente Saavedra envía al Ejército Nacional, dirigido por el alemán Klaus Hans Kunt, que reprimió a los rebeldes. Y seguimos en estos movimientos cruceños, las luchas cívicas. Las luchas cívicas es el periodo más duro de todo este movimiento de búsqueda de mejores vías. Se dio de 1957 a 1959. Fue de mayor tensión y enfrentamiento que tuvo Santa Cruz, entre Santa Cruz y el gobierno central. Esta lucha fue liderada por el Comité Pro Santa Cruz, que había sido fundado en 1950, y liderada por el doctor Melchor Pinto Parada. ¿Qué exigían las luchas cívicas? El pago de las regalías del 11%, de las regalías petroleras del 11%, que ya había sido promulgado en la ley de 1938 del presidente Germán Bush. El gobierno central se negaba a pagar estas regalías. No solamente era para Santa Cruz, sino la ley dice para los departamentos productores. Con estos recursos, los departamentos productores van a administrar sus recursos de ellos en función de sus propias necesidades, en función de una búsqueda, de un crecimiento y de un vínculo con el resto, primero con el resto del país y después con los países limítrofes, donde tiene frontera el departamento. Y en esos tiempos, Santa Cruz era un pueblo chico, tenía 40.000 habitantes, no tenía ningún servicio, no tenía agua, no tenía luz eléctrica, no tenía alcantarilla, no tenía pavimento, y lo que exigía al Estado, el Estado no lo quería pagar, no estaba dispuesto a afrontar esos gastos. Entonces los cívicos exigían el pago de estas regalías. 2 años de muchas luchas, de mucha muerte, de mucho avasallamiento y de envío de grupos y de hordas para reprimir. No solamente enviaban militares, sino también ciudadanos para reprimir cualquier movimiento y perseguir a los líderes jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista. Finalmente, después de 2 años de estas luchas y mucha muerte, mucho dolor, es que el gobierno aceptó el pago de esas regalías y con ello Santa Cruz empezó a despegar. Luego tenemos 2 luchas importantes que son por la autonomía, la lucha por la autonomía municipal y la lucha por la autonomía departamental. La lucha por la autonomía municipal consistía en que nosotros tenemos que elegir a los alcaldes. Bolivia debe elegir a sus autoridades más cercanas para estar cerca de las necesidades y no enviar documentos y cartas a un territorio que está lejano a un presidente que gobierna el Estado desde muy lejos sin saber, conocer o comprender las necesidades locales. Entonces,
El alcalde Óscar Barberí Justiniano, que había sido designado por el presidente eh, Hernán Siles Suazo en el año 1984, él, con el apoyo del Comité Pro Santa Cruz, llamó a unas elecciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esa convocatoria a elecciones eh, realizada por Óscar Barberí Justiniano provoca el enojo del presidente Hernán Siles Suazo. Él destituye al alcalde y acusó al departamento de Santa Cruz de intentar separarse de Bolivia. Sin embargo, siguió el movimiento y la presión, y en 1985 hubo elecciones nacionales, y los bolivianos pudimos elegir al Consejo Municipal, a los concejales. Ese fue un logro muy importante de las luchas de Santa Cruz, que fue en beneficio de todo el país. En todo el país se realizaron estas elecciones. Los concejales luego, en sus sesiones de consejo, eligieron a los alcaldes. Después hubo transformaciones en estas leyes, donde se elige alcalde por separado, concejales por separado. Y la última lucha fue la lucha por la autonomía departamental. Una vez lograda las autonomías municipales, Santa Cruz empezó el camino hacia la autonomía departamental. Significaba que ahora también queremos elegir al gobernador, elegir al prefecto, que no sea designado por el presidente, sino elegido. Y comenzó ese camino en esa búsqueda, y otra vez fue una lucha sin pausa, todo el tiempo reclamando, exigiendo, siempre para Bolivia. En 1986 los cruceños comenzaron esta lucha por la autonomía departamental. No tuvo éxito, y recién esta lucha tendría su éxito ahora en el siglo XXI, desde 1986, y ya iniciado el siglo XXI es que se dan las autonomías departamentales. Hasta ahí vimos ayer la historia de Santa Cruz. Han ingresado 71 personas, entonces vamos a continuar con la clase para hablar de Santa Cruz y los inicios del siglo XXI. ¿Se puede ver? Sí, Licen. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar esta parte de Santa Cruz, de la historia de Santa Cruz, la que seguramente ya muchos de los que estamos en esta clase la hemos vivido, la conocemos. Santa Cruz al inicio del siglo XXI. Santa Cruz es hoy la primera economía de Bolivia. Es el departamento que aporta el mayor porcentaje al Producto Interno Bruto Nacional y el de mayor recaudación impositiva. Y la economía está basada en el sector agrícola e industrial,
y se puede definir como una economía productiva. La recaudación impositiva de Santa Cruz es es el que mayor aporta en los impuestos. Está por encima de cualquier departamento. Y significa que existe mucha iniciativa privada. Existen muchas empresas, personas, pequeños y grandes negocios y pequeñas y grandes empresas que pagan los impuestos por la producción, por las regalías que producen. Y el Estado, por supuesto, se alimenta de los impuestos que paga la producción de sus ciudadanos. Esto es Santa Cruz. Hace pocos años, ayer estábamos viendo de la alcantarilla, del agua potable, de la luz eléctrica, de la creación de las CRE, de las aguapac, cotas con las comunicaciones. Y hoy vemos una ciudad metrópoli, centro de Sudamérica, ciudad de muchísimo crecimiento y de búsqueda de oportunidades. Entonces le decía que Santa Cruz se basa, la economía cruceña, es en el sector agrícola e industrial. Es decir, se trabaja la tierra, se cultiva, se produce y se alimenta. Y el desarrollo industrial es la transformación de la materia prima y es el centro de llegada de grandes empresas multinacionales que se suman a la inversión privada y al esfuerzo local. El 92% de esta economía productiva cruceña es generado por el aporte privado. El 8% que queda es generado por las instituciones públicas, es decir, la que tenga que ver con la presencia del Estado boliviano, las gobernaciones o los municipios. Significa entonces que el trabajo local es inmensamente alto, como lo fue siempre en búsqueda de oportunidades. Es decir, en cada casa alguien tiene un propio negocio para que sea el 92% del aporte privado. Lo podemos ver en los transportistas, en los servicios públicos, como ser en los taxis, los micros, los transportes urbanos, rurales, de largas y cortas distancias, las propias producciones, los negocios pequeños. Vamos a los mercados, nos vamos a encontrar con familias que se dedican a la producción y al negocio privado. Y ellos generan impuestos de diversos volúmenes de los que se alimenta el Estado. El 92% entonces de la economía en Santa Cruz es privada. También está el sector de los servicios que está adquiriendo mucha mayor relevancia. Los servicios, aquí hablamos de empresas que brindan, por ejemplo, los hoteles son empresas de servicios al turismo, empresas de servicios que prestan apoyo a las empresas del agua, de la luz, del teléfono, que son terciarizadas, empresas que se dedican a la recolección de la basura, a la transformación, al reciclaje, a la producción. Estas empresas, este sector de servicio empieza a tener una relevancia muy alta porque genera un empleo de proporciones elevadas. Y en el departamento se desarrolla el Encendido su 52%. micrófono. ¿Perdón? Se escucha algo por ahí que está sonando, parece que es alguien que tiene activado el micrófono. No he escuchado a nadie. Pero por favor revisemos todos que tengamos nuestros micrófonos apagados. Y les decía que la... Rubén. ¿Perdón?
Es que se escucha como un tipo de eco, A ver, profe. voy a revisar mi Ya no estuviera poniendo la segundo, por favor. No es el mío. Estoy conectado con el teléfono y con la computadora, pero no es mi teléfono. No tengo ni el eco ni el sonido de alguien. Se escucha bien, licenciado. Sí, Licen, se le escucha Gracias. bien. Vamos a continuar. Entonces aquí se ve la exposición, ¿verdad? Les decía que la actividad financiera es el 52% de Bolivia. Eso significa que el movimiento, el flujo del dinero, los pagos, el servicio con los bancos, las veces que vemos a personas yendo a pagar hacer distintos tipos de transacciones, más de la mitad de los negocios con los bancos, con cooperativas y con empresas ligadas al sector financiero, más de la mitad de Bolivia se genera en Santa Cruz. Significa entonces que hay una presencia poblacional muy alta y que tiene un flujo económico alto, por lo que le genera el trabajo que hay en este departamento. Las exportaciones de Santa Cruz alcanzan al 54% del país. Igual, más de la mitad de lo que exporta el país sale de Santa Cruz. ¿Y qué es lo que se exporta? Pues vemos nosotros los camiones, los transportes, los trenes, las flotas, llevando cereales, carne, distintos productos del sector agropecuario, azúcar, algodón, todo lo que vemos en Santa Cruz es una vocación para producir, para abastecer al mercado local, y la exportación es después de que el mercado nacional está copado. Entonces existe, para llegar a estos niveles de producción, significa que hay una generación de empleo muy alta. Mucha gente trabaja en este servicio privado ligado a la producción. Santa Cruz también tiene el índice más bajo de analfabetos y de pobres de Bolivia. Esto hay que mirarlo. Parece que tuviera mucha gente en las calles, mucha gente pidiendo limosna, o mucha gente que no sabe leer y escribir, pero el porcentaje de habitantes que viven en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz, con relación al porcentaje de habitantes de otros departamentos de Bolivia, el índice más bajo en el alfabeto y en pobreza y en pobres lo tiene el departamento de Santa Cruz. Y nos encontramos con una ciudad que se transformó en poco tiempo. La demanda de la autonomía cruceña es un tema que ha durado mucho tiempo. Desde 1825, pero en la búsqueda de desarrollo y de progreso, la ciudad y sus habitantes han inventado un modelo productivo que les ha permitido crecer, desarrollarse y recibir inversiones del país y fuera del país. Acá vemos una foto de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Humanidades, una foto parcial de la Facultad de Humanidades. Y por supuesto que la ciudad que vemos en las fotos del Facebook y de las redes sociales, una ciudad que ha crecido inmensa. Si recordamos la batalla del Pari, la foto o el dibujo de Carlos Silvián, es menos de este espacio conocido como el primer anillo de la ciudad. La
La lucha de la autonomía, entonces, podemos decir que es desde 1825, pero ha sido a principios del siglo XXI, cuando tiene unas características importantes, únicas, porque estas luchas se desarrollaron en los primeros años, del 2000 al 2005, cuando el Estado boliviano entró en una crisis, nuevamente, en una crisis social, política, por diversos reclamos de la población. Pero son estos años lo de la transformación, y con mucha fuerza, por supuesto, en la búsqueda de las autonomías. ¿Cuáles fueron estos detonantes? Entre enero y abril del año 2000, se conoce la Guerra del Agua. Y esto se da en la ciudad de Cochabamba. La Guerra del Agua es un movimiento de los ciudadanos cochabambinos que generan la expulsión de una empresa extranjera que comercializaba el agua. Y estos movimientos luchan porque el agua había subido el precio, se había multiplicado los precios del 50 hasta el 300% del costo del agua. Y eso permitió a los movimientos sociales de izquierda y a los diversos sindicatos articular un discurso contra la globalización, contra el imperialismo y contra un sistema neoliberal que ya se hablaba años antes, que había estado destruyendo la economía del país y la soberanía del país. Estos gobiernos liberales comenzaron después del retorno a la democracia con el doctor Víctor Paz, el Tensor, y que se hacen transformaciones en el modelo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Recordemos la capitalización. Esto trae capitales extranjeros, sociedades nacionales y extranjeros que participan de instituciones públicas. Y esto con el tiempo fue generando una molestia de la población, que era ir contra este sistema de globalización, porque era un modelo que estaba en todos lados, la forma de comunicarse, la forma de producir, la forma de hallarse, y en este caso la forma de producir, comercializar el agua para la ciudad. Y se dieron muchos movimientos. Comienza con este movimiento de la Guerra del Agua, y luego también en el altiplano boliviano, en el altiplano paceño, y existen movimientos indigenistas que tenían unas reivindicaciones étnicas muy marcadas, bloquean caminos, amenazan con cercar la paz, esto haciendo una reminiscencia al cerco que hizo Tupac Katari a la ciudad de La Paz. Estos que son los movimientos indígenas antes del primer grito libertario que hubo en Chuquisaca. Recordemos, hay 3 movimientos de indígenas importantes que se dieron en la zona andina, el de Tupac Amaru, Tomás Katari y Tupac Katari. Entonces, era cercar la ciudad, que no le lleguen los productos, y vamos a presionarlos para que nos den los beneficios que hayamos buscado. Esos eran los reclamos de los movimientos indigenistas con reivindicaciones étnicas. Se dan bloqueos muchos días durante los primeros gobiernos del año 2000. ¿Y qué pasaba en Santa Cruz? Esto afectaba en todos lados, porque estos bloqueos que nosotros vemos aquí, pues no son de empresas y personas que viven en el altiplano, sino son de empresarios que llevan sus productos de una ciudad a otra y que también exportan por la vía de toda la carretera Santa Cruz, Cochabamba,
Oruro, La Paz, y que luego va hasta Chile o Perú. Luego las carreteras de exportaciones hacia Argentina o las carreteras de exportaciones al Brasil. Después se habilita la carretera al Paraguay, aunque sí existían las exportaciones, pero después se la habilita como una carretera pavimentada. Todas estas vías estaban cortadas, bloqueadas, exigiendo una atención del Estado para estas reivindicaciones indigenistas y étnicas. Por supuesto que los bloqueos generan una pérdida económica muy grande para los que están, no solo para el Estado, sino para los empresarios que están vinculados a al comercio, los dueños de los transportes, las personas que trabajan en el transporte, los dueños del producto, los que reciben la exportación. En sí es una cadena productiva muy grande que se afecta, y eso por supuesto genera la respuesta inmediata del Estado. Entonces, la dirigencia cívica de Santa Cruz y la dirigencia empresarial y exigía también un nuevo pacto con el Estado boliviano. ¿Y qué es lo que le pide? Reconocer las autonomías departamentales, porque reconociendo las autonomías departamentales, íbamos a tener mejores días, íbamos a tener más progreso y nos íbamos a administrar mejor. Eso se hace en esta época de la guerra del agua, los bloqueos por las reivindicaciones indigenistas y étnicas. Lo que reclama Santa Cruz es un nuevo pacto. Es decir, tenemos que sentarnos a trabajar, a organizar, a negociar para que el Estado boliviano reconozca las autonomías departamentales. Entre febrero y octubre de 2003, ya estamos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, su vicepresidente es el periodista Carlos Mesa. Se agudizaron los movimientos sociales, se agudizó la crisis en el occidente, hubo mucha violencia, mucha muerte. Es decir, hubo enfrentamientos entre el Estado y la población civil. Y generó, por supuesto, mucho dolor, mucho luto en el país. Aquí aparecen dos líderes que se disputan la hegemonía del liderazgo indígena. Ellos son Evo Morales Ayma, que ya había sido diputado de la República, y Felipe Quispe Huanca. Felipe Quispe era el líder máximo de la CSUCB, la Confederación Única de la Central Indígena de Bolivia. Y se hace llamar el Malco. Conocidos los dos personajes porque fueron muy gravitantes en estas luchas de reivindicación y de búsqueda de beneficios y de cambio de modelo económico en el país. Se convierten en los principales opositores del presidente Sánchez de Lozada. Antes también estaban con el presidente de Hugo Banzer, están en los bloqueos, están en la búsqueda de reivindicaciones indígenas, se dan las marchas, las grandes marchas indígenas, pero ahora ya el país está convulsionado. ¿Cuál era uno de estos movimientos más duros e importantes? Se centraba en que el gas, la venta de gas de Bolivia hacia Estados Unidos no vaya por Chile. El centro de la demanda
de los movimientos sociales fue la venta del gas a los Estados Unidos por Chile. Parece este nacionalismo, nada con los chilenos que nos han invadido y con ellos en una guerra perdimos el mar y también que estamos enclaustrados. Entonces, no venderle gas a Chile, porque el gas era de los bolivianos y no va por Chile. Aunque más adelante el gas de Bolivia se le vende a la Argentina y Argentina en su derecho lo vende en mejor precio que el que nosotros le habíamos vendido a Argentina. Estos movimientos sociales iban a conquistar la posibilidad de acabar con la capitalización que había marcado el gobierno de Sánchez de Lozada en su primera gestión. Las empresas bolivianas la empresa petrolera estaba también administrada por capitales extranjeros. Había sido capitalizado el yacimiento petrolífero capitales bolivianos. Y la guerra del gas marcó la preponderancia del liderazgo de Evo Morales. En todos estos movimientos y estas marchas siempre hubo represión, siempre fue mucho luto para las familias bolivianas. Hubo un uso indiscriminado de la violencia y llegó a tal extremo que el 1 de octubre la dirigencia cruceña lanzó un documento que plantea que los bolivianos debemos ponernos de acuerdo. Si bien los enfrentamientos se daban en la Plaza Murillo y en lugares cercanos al centro de La Paz, eso impactaba en todo el país y nosotros lo veíamos a cada día. Ya no nos la contaba nadie lo que estaba pasando, ni las represiones que sentían las personas que iban a hacer sus protestas y sus marchas. Entonces el documento que publica Santa Cruz es que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo para refundar un país verdadero. ¿Qué significaba un país verdadero? Y que realmente se reconozca, que no esté solo en los papeles y en la Constitución, se reconozca que es un país multiétnico y que es pluricultural, pero que además todos sintamos que somos parte de él, que el Estado nos deje saber que somos parte de él, es decir, el multiétnico y el pluricultural, todos queremos sentirnos parte de este Estado. Y aquí hablamos de todos los bolivianos. El documento fue presentado por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rubén Costa Aguilera, en 2003. Bueno, siguieron las jornadas violentas y de muerte. Hubo decenas de muertes de muchas personas fallecidas en el Alto. Y eso ocasionó que el vicepresidente Carlos Mesa, sin renunciar a su cargo de vicepresidente, se desmarque del presidente Sánchez de Lozada. Dice, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el país, con la policía ni con el ejército. Por eso se desmarcaba. Pero seguía siendo el vicepresidente de la República y el presidente nato del Congreso. Finalmente, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia de Bolivia
y abandona el país. Toma un avión y cuando ya está en el vuelo, se lee su carta de renuncia. Y el Congreso se reúne para aceptarle la renuncia y asume la presidencia Carlos Mesa Gisbert. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Se escucha? ¿Se ve algo? Sí, dicen, lo escuchamos y se ve. Y bueno, el cambio de presidente no significa que viene con una varita mágica y que se van a arreglar las cosas. Viene una convulsión del país desde el año 2000. Mesa asume como presidente y él adopta para su gobierno la agenda de octubre. Recordemos que en octubre hubo estos enfrentamientos entre el Estado boliviano y las personas del Alto y de La Paz. Y se reúnen y organizan una agenda de qué es lo que hay que arreglar. Se llama la agenda de octubre, marcar el rumbo para ordenar el problema y para atender las demandas de los movimientos sociales, de los líderes de Evo Morales y Felipe Quispe, cada uno con su propio liderazgo, con sus propias demandas, que después se unen y bajo el liderazgo único de Evo Morales, después de la guerra del gas. Y Carlos Mesa entonces adopta la agenda de octubre, porque le queda ya poco tiempo de gobierno. Él va a, su propósito es concluir la gestión de gobierno para los años que habían sido elegidos. Renunció el presidente, pero él iba a seguir hasta finalizar estos años de gobierno y, según lo que manda la Constitución, convocar a unas nuevas elecciones nacionales. ¿Y cuáles son los principales puntos de la agenda de octubre? Rechazo al modelo neoliberal, es decir, la nueva forma del liberalismo, la forma económica que tiene el país, la forma de administrar el país, esto tiene que cambiar. Esa es la agenda de octubre. Recuperar los recursos naturales y nacionalizarlos. Estos recursos naturales habían sido capitalizados y entonces la agenda de octubre, según las demandas, era esto lo que se propuso el presidente Carlos Mesa. Y por supuesto que la necesidad de una nueva constitución que reconozca esa mayoría indígena y que ponga fin a la democracia pactada. En el censo convocado por Jorge Quiroga Ramírez, cuando fue presidente, y el censo arroja una población indígena alta en el país. Y esto se da por dos fenómenos, ¿no? Es decir, hay una mayoría de indígenas en el país, pero no precisamente porque sean todos indígenas, sino porque muchos de nosotros nos identificamos con la región, con nuestra región. Por ejemplo, una persona que vive en Concepción decía, yo soy chiquitano de pura cepa, sin ser de la etnia. Otros decíamos, yo soy guarayo, yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy coya. Cada uno se identificaba, pero sin hablar la lengua, sin vivir ahí, simplemente por vivir en el espacio y por identificarse con la cultura y con la forma de vida de ese lugar. Entonces, no existía en este modelo del censo la palabra mestizo. Entonces, en vez de identificarse como blanco, como extranjero, uno se identificaba con la región donde estaba, para decir, para marcar su nacionalismo, su regionalismo, para marcar su identidad ante el país, para que se reconociera eso que dice la Constitución, que era multiétnico, pluricultural.
Y eso fue lo que se hizo. Entonces, la nueva constitución tenía que reconocer la mayoría indígena. Ese era uno de los objetivos. Y finalmente, el fin a la democracia pactada. ¿Qué es la democracia pactada? Y democracia es porque vamos y elegimos a nuestros gobernantes, elegimos al presidente, diputados, senadores. Después, con la reforma constitucional que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, viene la ley de participación popular y elegimos a nuestros alcaldes, a nuestros concejales. Empezamos a elegir, pero resulta que no le elegíamos al presidente ni al alcalde, sino que para elegir al presidente, si no lograba la mayoría absoluta, de entre los tres más votados en las elecciones, el Congreso de la República iba a votar por ellos. Es decir, nosotros le delegamos a nuestros diputados y senadores elegir al presidente. Y resulta que no elegían al que la mayoría de la población, así sea mínima, haya votado. Entonces se pactaba, por ejemplo, se pactó para que Víctor Paz sea el presidente con el apoyo de Hugo Banzer Suárez. Se pactó que, eso se llamó el Pacto por la Democracia, se pactó también para que Jaime Paz Zamora sea presidente, no habiendo ganado la elección, había sido el tercero. Y así sucedió con alcaldes en distintos municipios del país. Y luego, cuando el general Hugo Banzer fue presidente, también varios partidos políticos pactaron para que Banzer sea presidente. Se llamó la mega coalición. Muchos partidos le dieron su voto en el Congreso y votaron por el presidente. Pero ¿qué pasaba con la democracia pactada? Se le daba el voto, pero a cambio de eso pactamos algo. ¿Qué me das a mí? Los ministerios, los viceministerios, direcciones, se pacta. Y entonces esta democracia pactada entre muchos y genera disconformidades. A veces genera desaciertos muy grandes y genera, por supuesto, una falta de compromiso con el país. Porque lo que vamos a hacer es cumplir nuestro pacto y a veces hacerle los desentendidos con las normas y las leyes y las necesidades de la República. Entonces, esta agenda proponía un cambio grande, que es la que intentó llevar el presidente Carlos Mesa. La reforma constitucional incluía un referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana como un instrumento de democracia participativa. El presidente Carlos Mesa llamó a un referéndum sobre la exportación de los hidrocarburos, y eso fue en 2004, es decir, le preguntó al país, ¿los exportamos o no los exportamos? ¿Sí o no? Le consultó al país, ya no fue el presidente con sus ministros o en el Congreso el que tomó la decisión, sino se creó un instrumento de consulta. Y ahí fue donde, con este referéndum, Santa Cruz decidió poner un paso más. Por eso les decía que desde el año 2000 hasta el año 2005 se dio esta lucha de la transformación por las autonomías. Fue importante detenernos un ratito en el gobierno de Carlos Mesa, detenernos un rato en estas manifestaciones y búsquedas de mejores días que se comenzaron en el occidente, en el altiplano, porque es acá donde, es decir, desde un poco más lejos, mirando las cosas con más calma, el 24 de junio del 2004,
la dirigencia cruceña, liderada por Rubén Costa, convocó a un cabildo y planteó lo que se llamó la Agenda de Junio. Un cabildo en el Cristo, mucha gente, y planteaba reformas en los planes que estaba organizando el gobierno. Se sumó a esta transformación. ¿Y cuál fue el planteo que hizo el Comité Pro Santa Cruz, dice la dirigencia cívica? La agenda se dijo, estamos en contra de los bloqueos. Eso no es bueno para el país. Sentémonos, hablemos, organicémonos, pero no bloqueemos al país, porque eso hace daño a todos. La agenda planteó estar en contra del centralismo. Necesitamos las autonomías, necesitamos la descentralización administrativa, necesitamos las autonomías reales, municipales y departamentales en todo el país. Y la agenda también se manifestó contra toda forma de violencia. No más represiones, no más los policías en las calles, y que la población tenga certidumbre, paz, tranquilidad y que pueda trabajar. Además, se exigió la convocatoria a un referéndum nacional sobre las autonomías departamentales en ese cabildo. Y se inició, para hacer estas autonomías, se inició una recolección de firmas para llamar a ese referéndum sobre las autonomías. Y que este referéndum se realice antes de la asamblea constituyente que estaba en la agenda del presidente Carlos Mesa. Entonces el procedimiento fue, primero vamos a reunirnos y vamos a exigir un referéndum, si quiere o no los bolivianos autonomía, sí o no. Pero para que el presidente pueda convocar a ese referéndum necesitaba firmas del pueblo boliviano. Entonces, el pueblo fue a firmar. Y se recolectaron 450.000 firmas, lo que validó la demanda cruceña para que se haga ese referéndum. Antes de la Asamblea Constituyente, porque pensaban que cuando esté la Constituyente puede transformarse todo y otra vez vamos a volver al principio a reclamar. Eso exigió el Cabildo del 22 de junio del 2004. En 2005, en enero del 2005, hubo una subida del precio del diésel y la demanda autonómica en contra de eso desembocó en un paro cívico de 48 horas y una huelga de hambre de diversos sectores en la plaza 24 de septiembre. Se paralizó la ciudad y mucha gente estuvo reclamando por la demanda de la autonomía y de la subida del diésel. No nos olvidemos que el departamento productor se mueve con combustible. Subir el precio del combustible significaba subir el precio a todo. Y era una situación que no estaban dispuestos a afrontar. ¿Qué fue lo que hizo
este paro y esta huelga de hambre provocó la convocatoria a un cabildo programado para el 28 de enero. Y con el antecedente del cabildo anterior, el presidente Carlos Mesa tuvo que bajar el precio del diésel y aceptar la convocatoria al referéndum por autonomías y la elección de los prefectos. Entonces hablamos de este proceso de 5 años difíciles para el país. Las demandas de Santa Cruz pues eran el referéndum por la autonomía departamental y la elección de los prefectos. El prefecto era designado por el presidente. Entonces este referéndum iba a traernos esa modificación para que la población pueda elegir a su prefecto. Vino el cabildo del 28 de enero. ¿Qué es lo que hace el cabildo del 28 de enero? Instituyó la Asamblea Provisional Autonómica. Esta asamblea estaba conformada por todos los representantes que habían sido elegidos del departamento. ¿Quiénes son esos representantes? ¿Quiénes eran esta asamblea? El cabildo dice, queremos una asamblea provisional autonómica, pero van a ser aquellos que fueron elegidos. Y ellos significaba todos los diputados, todos los senadores que habían sido elegidos, todos los asambleístas departamentales, los presidentes de consejos municipales y los representantes de los pueblos indígenas. Todas esas personas, muchas personas, habían sido elegidos democráticamente en las anteriores elecciones. Y a ellos es quien el cabildo le dice, ustedes van a hacer la asamblea autonómica y van a tener que trabajar en los documentos que el Estado necesita y trabajar en la información que el Estado necesita. Porque ellos sí habían sido elegidos y tenían la representación legítima del pueblo. ¿Cuál era el mandato que se le dio a esta Asamblea Provisional Autonómica? Llevar a la práctica la autonomía. Ya no había más vuelta. Llevar a la práctica la autonomía. Ponerse de acuerdo todos los diputados, todos los senadores, todos los concejales, asambleístas departamentales, presidentes de consejos y los pueblos indígenas del departamento. Sentarse a trabajar más allá de los colores políticos, más allá de los liderazgos de sus propios partidos políticos y de los mandatos de sus partidos políticos. Trabajar por un bien para el departamento que pronto podría convertirse en un beneficio nacional. En febrero de ese año, en febrero, se entregaron las firmas requeridas por ley para llamar al referéndum nacional. ¿Qué exigía? Se exigió una ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos. La promulgación de esta ley de hidrocarburos agudizó el conflicto nuevamente, un conflicto nacional. Ormando Bacadíes era el presidente del Congreso. Él promulga la ley el 17 de mayo del 2005. Pero todas las presiones que ya venían continuaron. Ormando Bacadíes era senador, presidente de la Cámara de Senadores. Ormando Bacadíes cruceño. El presidente de la Cámara de Diputados era el tarijeño Mario Cosío, que después fue
prefecto y gobernador de Tarija. Pero senadores y diputados son los que trabajan. El presidente de todo ese congreso era Armando Bacadíes. El presidente nato del Congreso, recordemos que es el vicepresidente de la República. Pero ya no teníamos vicepresidente. Había renunciado Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente se había ido de Bolivia, asumió el vicepresidente el doctor Carlos Mesa, y ya no hubo la figura del presidente de la República. En sucesión constitucional, cuando el presidente Carlos Mesa se ausentaba del país, asumía el presidente de la Cámara de Senadores, que se convirtió en el presidente de todo el Congreso, el doctor Armando Bacadíes. Y en ausencia de los dos, tendría que asumir la presidencia el tarijeño, el doctor Mario Cosío. Entonces, se exigió la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos. Esa ley de la que estábamos hablando antes, que se tenía que recuperar para los bolivianos. Y por supuesto que también había un impuesto directo a los hidrocarburos, famoso IDH. Esta ley la promulga Armando Bacadíes. Y no siguieron las cosas bien porque los movimientos sociales, la convulsión social, la crisis del país se siguió agudizando. La gente en algunos casos no quería sentarse al diálogo y renuncia el presidente Carlos Mesa. Esto tuvo una sucesión constitucional que tuvo muchísimas presiones de los movimientos sociales. Carlos Mesa renuncia a la República, a la presidencia de la República, y el Congreso está reunido en la ciudad de Sucre. Por sucesión constitucional, tendría que haber ejercido la presidencia Armando Bacadíes, y por presiones, y uno de los postulados para que Armando Bacadíes no asuma la presidencia era su condición de cruceño. Así clarito. El Camba no podía ser presidente. Tampoco, en esas líneas de sucesión constitucional, tampoco podía ser el Chapaco. El doctor Mario Cosío también fue obligado a renunciar a su sucesión constitucional. Y ya sería pactado que tras la renuncia de ellos dos en el mismo momento, asuma la presidencia el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Belcé llamó a elecciones generales y a elecciones de prefecto. Llamó a elecciones nacionales y a elecciones de prefecto. Y eso fue el 18 de diciembre. Perdón, 18 sí, de diciembre, aquí te cometió, el 18 de diciembre de 2005. Las elecciones nacionales convocadas por Eduardo Rodríguez Belcé fueron elecciones nacionales a presidente, él cumplió el mandato, y a prefectos. Por primera vez vamos a elegir a los prefectos. Ese movimiento de los cabildos, el recolectar firmas, eran pasos legales, seguros y firmes que la dirigencia cruceña tenía que realizar para evitar cualquier falla, para que no se le desconociera ningún movimiento. Ya había la susceptibilidad de que cada vez que se reclamaba algo, venía la represión. Por primera vez, todos los bolivianos pudimos elegir a los prefectos del departamento. Rubén Costas Aguilera
había sido anteriormente presidente del Comité Pro Santa Cruz. Él se postula para ser prefecto y gana la prefectura del departamento. Y con ellos, por supuesto, los prefectos José Luis Paredes en La Paz, en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, conocido como el Bombón, en Tarija, Mario Cosío. Y ahí termina parte de esta lucha y movimiento por la autonomía departamental, que va a seguir todavía su curso, que va a seguir todavía su camino. Desde el 2005 hasta el 2014 hubo nuevas luchas, hubo nuevos enfrentamientos muy difíciles para la población cruceña, muy difíciles para el país, que se fueron enfrentando de a poco otra vez contra el Estado boliviano. Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a dar paso a las consultas o al repaso de lo que se haya realizado el tema de hoy. Los que ingresaron después de las 9, podemos repasar parte de lo expuesto hasta ayer. ¿Hay alguna consulta? Estamos aquí presentes, postulantes a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la materia de historia. Estamos en Historia de Santa Cruz, en el número 5. Bien, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? Buenas noches. Yo tengo una duda aquí. Sé que el 24 de junio la dirigencia cruceña convocó a un cabildo en el Cristo, ¿no? Y el cabildo se realizó el 22 de junio. A ver. Pero no coinciden la fecha porque dice 24 la dirigencia cruceña convocó y después se dijo que el 22 de junio era el cabildo. Como para atrás, digamos. Y yo quería saber en qué fecha se hizo el referéndum. A ver. Y el presidente convocó a un referéndum para la exportación de hidrocarburos en julio del 2004.
el presidente para la exportación de hidrocarburos, un referéndum. En el 22 de junio, porque por aquí pasaron varios cabildos, ¿no? La dirigencia cruceña convoca el 22 de junio del 2004, a un cabildo. Y este cabildo es el que plantea la agenda de junio. Y luego, en el próximo año, en enero, el 28 de enero, hay un nuevo cabildo. Hay un nuevo cabildo donde se nombra la Asamblea Provisional Autonómica. Y después vendrán más cabildos. Vendrá un cabildo conocido como el Millón, que nos toca verlo más adelante. Pero sí es importante aquí entender los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? El proceso que en estos primeros 5 años del siglo XXI es la crisis social que se da primero por la guerra del agua y luego por la guerra del agua. Esos fenómenos, estamos hablando que cómo impacta en la lucha autonómica de Santa Cruz. Son los momentos en los que Santa Cruz interviene para mostrar una visión del país, poner una agenda, no más enfrentamientos, no más bloqueos, no más marchas, sino una agenda para que el país transforme leyes, normas, para buscar nuevos derechos y beneficios. Ese es el punto. ¿Cuál es el detonante? Los problemas generados por la guerra del agua, la guerra del gas y finalmente por la subida de los precios del diésel. Eso es lo que hace que la ciudad se movilice. Pero también la guerra del gas lo que genera es la transformación de las normas y las leyes, la creación de una nueva ley de hidrocarburos o de una ley que permita recuperar los recursos naturales. Entonces, esta agenda de octubre, el presidente Mesa pretende recuperar los recursos naturales que habían formado parte de la capitalización del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Santa Cruz lo que propone es profundizar las autonomías para evitar esos reclamos, para evitar más marchas y para evitar más bloqueos y más luto en el país. Lo que se propone por medio de un documento legal es crear una asamblea provisional, porque no estaba reconocida por la ley, una asamblea provisional para la autonomía, constituida por gente que había sido legalmente elegida. Esa asamblea es la que plantea luego los documentos de reconocer en la práctica las autonomías. El mandato es llevar a la práctica las autonomías y que todos seamos reconocidos como parte del país y que nos sintamos parte del país. Esa es la lucha cívica. Esa es la lucha de Santa Cruz en busca de las autonomías. Y un punto importante es que los movimientos autonómicos generados en Santa Cruz son los movimientos de todo el oriente boliviano. Y todas estas luchas tuvieron como resultado beneficios para todo el país. Hay que ponerlo claro, más allá de los detalles que hayan. Pensemos en que hace unas semanas o hace unos días ustedes dieron un examen, de las cuales me dijeron ustedes, cuando les consulté, que hubo 40 preguntas.
Sobre historia fueron 10. ¿Ven? Sí, Exacto. Entonces, en los dos temas que vienen, en los dos temas que tenemos, el tema 4 y tema 5, que van al próximo examen, enfoquémonos en qué sucederá en ese examen. Y seguramente va a ser sobre el enfoque, sobre las causas, sobre los resultados de cada punto. Santa Cruz, luego de todas estas luchas y búsqueda de mejores días, se convirtió en la ciudad próspera, en el destino de muchos de bolivianos, en la migración permanente de muchos bolivianos en búsqueda de progreso, de inversión, en búsqueda de seguridad jurídica, en busca de que su producto sea consumido. Esa Santa Cruz que no tenía agua, que no tenía luz, que no tenía ni un servicio básico antes de la guerra, de la lucha cívica, hoy es una ciudad importante en el centro de Sudamérica, con una, veamos, inversión privada muy alta. Eso significa que se ha buscado su destino, que ha puesto un horizonte y que ha caminado hacia allá. La actividad financiera significa que hay un movimiento económico muy grande, que se mueve mucha plata. Las exportaciones que van más del 50% y del 54% del país vienen de Santa Cruz, se generan en Santa Cruz. Significa que es un lugar donde hay mucho trabajo. Y también significa que al haber un bajo índice de analfabetos, significa que también hay una presencia pública en educación. No nos olvidemos que el nivel de educación, la educación es la máxima función del Estado. El encargado de la educación es el Estado boliviano. Pero significa que hay muchas escuelas, que al haber muchas escuelas, hay mucha gente estudiando, saliendo de la pobreza, por eso es que hay menos índice de pobres. Eso es lo que se ha generado en Santa Cruz en búsqueda de mejores días, en búsqueda de transformaciones. Y esto no ha sido fácil. Si bien tuvimos 15 años de lucha por la guerra de la independencia, en estos años también hubo lucha en búsquedas de mejores días, de mejor trato, de mejores beneficios, en búsqueda de que no suban los precios de nuestros recursos, que lo que trabajamos y logramos con nuestro esfuerzo, podamos invertirlo bien. Licen, buenas noches. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuáles fueron las principales causas del fortalecimiento del movimiento autonomista antes del 2005 en Santa Cruz? Del fortalecimiento. Y las regalías, uno en las regalías del 11%. La regalía del 11% genera un movimiento económico hacia la transformación. El crecimiento de la agroindustria cruceña,
el producir más para alimentar más genera más empleo, genera mejor forma de vida. Esa es una causa importante. Y la ley de participación popular. O sea, no solamente, no vamos a echar todas las flores a unos cuantos, ¿no? La ley de la descentralización administrativa, que también fue una lucha del pueblo cruceño, la descentralización administrativa y la participación popular es lo que hacen que los recursos lleguen a todos los municipios, que los alcaldes sean elegidos. La elección de los alcaldes genera un crecimiento económico muy grande, porque los municipios empiezan a generar sus propios recursos, empiezan a cobrar sus propios impuestos, empiezan a hacerse cargo del desarrollo de su territorio. Los alcaldes ahora tienen que cumplir sus promesas, no le pueden echar la culpa al presidente que está lejos, porque el que se compromete con el pueblo es el alcalde y sus concejales. La ley de la descentralización administrativa y las autonomías municipales generaron ese gran despegue que Santa Cruz ha tenido. Podemos ver en el sistema educativo, podemos ver en la cantidad de universidades que hay en Santa Cruz. Hay una universidad pública, que es la Gabriel René Moreno, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pero hay muchas universidades privadas, hay muchos institutos, hay muchos tecnológicos. Es decir, hay formación para que todos los servicios, todas las empresas, todos los negocios tengan mano de obra calificada, formación profesional, experta para todos los servicios y actividades que se generan. Licen, entonces se podría afirmar que entre 1957 tal vez hasta el 2005 Santa Cruz pasó de ser una región periférica a convertirse en el eje económico del país, ¿no? A partir de las luchas cívicas del 1957, que son las luchas cívicas, hasta 1959, es cuando se combate. En 1959, como resultado de todas estas luchas, de todos los movimientos cruceños, Santa Cruz y los demás departamentos, por supuesto, reciben el pago de la deuda histórica del 11%. Casi 20 años sin recibir un peso. Entonces, a partir del pago de las regalías del 11%, y yo no le puedo decir a partir del día lunes, no, a partir de que se hizo efectivo el pago de las regalías del 11%, Santa Cruz empezó su transformación hacia el progreso, hacia el desarrollo y hacia el vínculo con el mundo, hacia el vínculo de la tecnología, hacia el vínculo cultural, vínculo social, por supuesto que el vínculo económico. A partir de la conquista del pago de las regalías del 11%. Luego, dentro de esas luchas está la descentralización administrativa, que viene con las reformas que da en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no fue gratis, ¿no? O sea, es decir, pusimos muertes y Santa Cruz continuó en esa búsqueda de mejores vidas. Hasta el año 2000, que hay un problema social muy grande, el cual Santa Cruz incorpora con ideas de transformación. Estamos en Santa Cruz al inicio del siglo XXI y mañana hablaremos de la Santa Cruz autonómica. ¿Qué pasó con ese Santa Cruz departamento cuando ya elegimos al prefecto?
como siempre, es decir, ahí no se arreglaron las cosas, ¿no? La renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no arregló las cosas al otro día, sino que es un proceso que lleva un tiempo de generar luego confianza, luego sentarse en una mesa de diálogo y que genera compromiso, y lo más difícil es cumplir. Ese es Santa Cruz del siglo XXI. Y con todas estas transformaciones, hay un tratado entre Santa Cruz, Argentina y Brasil, entre Bolivia y Brasil, que permite que Santa Cruz tenga una línea férrea, que no es la que va a Cochabamba, sino la que va a unirnos con el Brasil y a unirnos con Argentina. Y la que nos une con el resto del país, lo vimos en temas anteriores, fue la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Ese camino que era para carga llevado en mulas, en animales, se convirtió en una carretera. Y ahí comenzó el gran vínculo con Bolivia. Y también la producción que generó Santa Cruz para el consumo del país. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto al tema? Desde el tema 5, tenemos todavía unos minutos para hablar algo. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Tenía esta duda sobre la guerra del gas. ¿Se da porque Bolivia no quiere vender el gas a Chile o porque el gas que vendía Bolivia a Estados Unidos se lo vendía a Chile? Es que no le entendí muy bien esa parte. Y se llamó la guerra del gas, decimos, ¿no? O sea, decimos guerra del gas, pero no hubo así una guerra entre un ejército contra otro, ¿sí? Se llamó la guerra del gas por los enfrentamientos, por la lucha que tenían los movimientos sociales liderados por Evo Morales y Felipe Quispe. Y el tema era la venta del gas a los Estados Unidos. Y todo el discurso era no al imperialismo, no a, se llama esto, no al imperialismo, no a los neoliberales. Y el imperialismo era Estados Unidos, con quienes el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había hecho unos convenios y también había hecho contratos para venta de gas. Y no es el único presidente, los presidentes hicieron contratos de venta de gas y eso existió desde que el momento que lo descubrimos, el petróleo y el gas. Vamos a venderlo porque de ese producto vamos a vivir ahora. Entonces, lo que se genera es un sentimiento antineoliberal, antiimperialismo, es decir, no queremos saber nada con el imperio de Estados Unidos. Y el Estado tenía que vender el gas, porque el gas estaba ahí enterrado y el país estaba pobre. Entonces había que venderlo. Pero habían movimientos que estaban en contra de eso. Y que después terminaron vendiéndolo. Pero lo que se hace es sacar del camino a los representantes del imperialismo. Recuperar los recursos naturales y su nacionalización. No vender el gas, no sacarlo por Chile, sacarlo. Es decir, había que hacer un gasoducto, un tubo por donde va a salir el gas
hacia un puerto chileno, un puerto en Chile, y de ahí venderlo a otros países. Pero no por Chile era primero. Se habló de vender gas por Perú, y se habló de vender gas de distintas formas, distintos inventos, pero ninguno de esos diseños o estrategias eran, no encuentro el mapa acá, eran creíbles, porque significaba una inversión inalcanzable. Acá está el gas, esto es Bolivia. La única forma de que el gas llegue a un barco es atravesando por otro país, por Chile o por Perú o por Argentina. Y para que el gas vaya a Estados Unidos, tenía que pasar por algún lado. Al final Estados Unidos terminó comprando gas al que le vendió. Entonces la guerra del gas era no que no se venda, tiene que ser para nosotros. Primero hay que recuperarlo porque estaba en manos de capitales extranjeros, en manos de empresas privadas. Si bien Bolivia era dueña parte del gas, tenía sus acciones en el gas, los que manejaban eran los capitales extranjeros y era contra ese capital lo que había que hacer. Esa era la guerra del gas. Al final, el presidente Sánchez Lozada renuncia, el presidente Carlos Mesa se compromete a cumplir las demandas de las movilizaciones sociales y cuando es presidente Carlos Mesa se firma la ley de hidrocarburos donde se recupera en Boca de Pozo gran parte de los recursos naturales para Bolivia. Ahora sí lo entendí, Licen, muchas gracias. Eso es lo que generó que Santa Cruz ingrese y diga nosotros queremos autonomía, porque esas son causas, porque no hemos tomado las decisiones nosotros, no estuvimos pensando ahí. El pueblo tiene que salir a la calle a defender lo suyo, porque entre los representantes del gobierno toman las decisiones. Entonces mejor tomémoslas nosotros. Hagamos un referéndum, consúltenle al pueblo sobre los temas importantes y estratégicos del país. Si bien existen un Congreso para generar leyes, pues hay decisiones que no las deben tomar, existen decisiones que no las deben tomar los congresistas, sino son de vocación del pueblo boliviano. Y eso es lo que se reclamaba, y eso es lo que está ahora plasmado en los referéndums. Para llegar a los referéndums se convoca a cabildos, a reuniones de mucha gente que le da una potestad a quien convoca el cabildo. Es decir, el pueblo se reunió, el pueblo decidió designar a alguien y ahora vamos a organizar documentos para que se conviertan después en ley. Ese fue el proceso. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 9 de la noche para continuar con el tema de Santa Cruz Autonómica. Los años que vinieron desde el 2005 que están marcados por
nuevas formas de enfrentamiento, nuevas formas de reclamos, de defensas y de lucha. Bien, ¿cómo estamos aquí? Muy buenas noches. Descansemos bien, que tengan una excelente jornada y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Licenciado, Sí, una última dígame. pregunta antes de que se vaya. Disculpe.